Hola, hola a todos, bienvenidos nuevamente a un sábado Yeah. El día de hoy estamos comenzando una nueva serie, la cual hemos titulado Tiempo de Anunciar. Y igualmente que la serie anterior constará de 3 enseñanzas y esta comenzaremos hablando acerca de un personaje llamado Jonás, hijo de Amitai. Seguramente lo hemos escuchado en las historias como Jonás al que se lo tragó el pez. Y efectivamente es así. Vamos a estar leyendo un poco acerca de la historia de este personaje y comienza así. Dice la Biblia que Jonás recibió palabra directamente del Señor, una instrucción. Esto lo podemos encontrar en Jonás 1, versículo 2. Dice: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero Jonás decidió no hacerlo y se fue en dirección a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban hacia esa ciudad, huyendo así del Señor. Luego, el Señor envió un gran viento sobre el mar y se produjo una gran tempestad, de manera que el barco estaba a punto de romperse en pedazos. Todos los marineros estaban asustados y cada uno invocaba a sus dioses. Arrojaron la carga al mar buscando aligerar la carga. Jonás estaba dormido profundamente en el fondo de la embarcación. El capitán del barco lo despierta y le pide que invoque a su Dios a ver si así los podría salvar. Luego se dan cuenta que por culpa de Jonás había sobrevenido la fuerte tempestad y le preguntaban: ¿de dónde vienes? ¿Cuál es su país? Y Jonás respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. La tormenta cada vez era más fuerte y Jonás les pide que lo echen al mar y de esta manera se calmaría, porque él sabía que por su causa le habría sobrevenido esta tempestad. Los hombres de aquel barco temieron al Señor y clamaron: oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Estando Jonás dentro del pez, oró al Señor y en su oración le dice: yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Al pasar 3 días y 3 noches, el Señor ordenó al pez escupir a Jonás en tierra. Por segunda vez vino palabra del Señor a la vida de Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días en recorrerla toda. El día que Jonás entró a la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Fue tan impresionante el mensaje que llegó hasta el rey de Nínive. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había determinado hacerles. Esto desagradó a Jonás y oró al Señor de la siguiente manera: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Y es que de esta historia podemos seguir resaltando como en la serie anterior, el tema de la obediencia, aunque este no será el tema principal de esta enseñanza. Y es que Jonás recibe una instrucción de parte de Dios, una instrucción directamente del Señor. Y la respuesta a esa primera instrucción fue la desobediencia.
o el huir de la presencia del Señor, como lo dice ahí está escrito en la palabra. Pero luego vemos cómo Jonás pudo rectificar y cumplir la instrucción del Señor. Ahora, cuando vemos la historia de Jonás, cuando la meditamos y la estudiamos, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué se negó Jonás originalmente a ir a Nínive? ¿O por qué se negó Jonás a ir? ¿Qué fue lo que hizo que Jonás se mostrase tan ansioso de evadir esta comisión? ¿O por qué huyó de Dios? Jonás conocía muy bien a Dios. Jonás sabía de lo que el Señor es capaz de hacer. Jonás tenía una relación con el Señor. Pudo escuchar claramente su instrucción y aunque parezca muy extraño todo lo que estamos diciendo, nos seguimos haciendo la pregunta: ¿por qué huyó de Dios? Y es que el pueblo de Nínive era un pueblo donde había mucha maldad, un pueblo pecador. Para Jonás, Nínive representaba el pueblo enemigo, era enemigo de su pueblo. Entonces, probablemente Jonás pudo ser testigo de la maldad de ese pueblo, de toda la maldad que ellos hacían, ya que históricamente los ninivitas habían atacado y saqueado en varias ocasiones la tierra donde habitaba Jonás. ¿Quién sabe si Jonás haya sufrido pérdidas materiales o haya sufrido pérdidas de seres queridos que vivían en el pueblo de Nínive, en su pueblo cuando Nínive lo saqueó? No sabemos. Pero lo interesante es que en el capítulo 4 se relata que las razones por las cuales Jonás desobedeció al Señor, las razones por las que Jonás decidió no obedecer por la primera instrucción que le hizo el Señor. Entonces, quizás Jonás prefería ver a Nínive destruida y por eso decidió huir, para que no recibieran el mensaje del Señor. Jonás conocía tan bien al Señor que sabía que si el pueblo de Nínive escuchaba el mensaje y se arrepentía, Dios los iba a perdonar. Jonás le dice al Señor: sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Cuando meditábamos en este tema, nos hacíamos la siguiente pregunta: ¿cuántas veces nos hemos encontrado en una situación muy similar a la de Jonás? ¿En qué sentido nos hacemos esta pregunta? En el que debamos llevar algún mensaje de parte de Dios y nos neguemos en nuestra mente, porque podemos pensar muchas veces en que las personas a las que le vamos a llevar el mensaje no se lo merecen. Podemos pensar que son personas que nos han hecho daño, personas que vayan en contra de nuestros principios, personas que tengan distinta manera de pensar, personas que nos maltratan, personas que hablan mal de nosotros, personas que por su apariencia física los rechacemos, o pueden ser figuras públicas, políticos, movimientos que se están levantando hoy en la actualidad. Nos volvíamos a hacer la pregunta: ¿quiénes somos para tomarnos la atribución de saber si se lo merece o no? Esto nos lleva a recordar la enseñanza de Jesús con la mujer adúltera, que está en Juan 8 del 3 al 11. Jesús allí se explica de que los fariseos y los escribas querían condenar a aquella mujer por su pecado. Pero Jesús les dice lo siguiente: el de ustedes que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Todos comenzaron a irse hasta que se quedaron solamente la mujer y Jesús. Y le dijo, mujer, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado. Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Vete y no peques más. Ni yo te condeno, nos dice Jesús hoy en día. Entonces, Jonás pudo pensar en sus intereses personales antes de pensar en la necesidad del pueblo, antes de pensar en obedecer la instrucción de Dios, porque quizás en su deseo estaba el que esa ciudad se destruyera, pero el deseo del Señor era otro. Entonces, Jonás describe a Dios como un Dios misericordioso, compasivo, dispuesto a perdonar, dispuesto a no destruir a la gente, dispuesto a recibirnos aún en medio de nuestro pecado, dispuesto a salvarnos con un amor inagotable e incondicional. Dios no pierde, entonces nos damos cuenta que Dios no pierde ninguna oportunidad para que su mensaje sea predicado.
Y esto no lo vemos en el contexto cuando Jonás desobedece a Dios. En ese momento que Jonás desobedece a Dios, que está en medio de la tempestad, con la barca la embarcación que se estaba hundiendo, los marineros comienzan a clamar, a pedirle a los dioses de cada uno, y hasta que llegan a Jonás y le dicen, pídele a tu Dios, y se dan cuenta de que el Dios de Jonás es el Dios sobrenatural, el Dios que creó los mares, los cielos, la tierra y todo lo que está creado hoy en día. Entonces, en ese momento los marineros pudieron reconocer a Dios, clamaron y tuvieron respuesta, lo alabaron y le ofrecieron sacrificio. Entonces, no hay cualquier circunstancia, cualquier situación, Dios no la desaprovecha para que podamos llevar el mensaje, para que podamos llevar un mensaje de esperanza y de salvación para las personas, para que la gente pueda reconocer a Dios como Señor y Salvador. Y Jesús también nos enseña lo siguiente en Mateo capítulo 5, versículo 44 al 48. Dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen, porque si aman a los que aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Sean pues ustedes perfectos, así como su Padre que está en los cielos es perfecto. Qué buen ejemplo nos da Jesús. Amemos a nuestros enemigos, oremos por ellos, por esas personas que nos hacen daño, que nos persiguen, y vamos a marcar la diferencia, vamos a hacer luz en medio de cualquier oscuridad. Este es el amor que debemos anhelar nosotros hoy en día, un amor que no mira ni siquiera color de piel, un amor que no mira condición física, un amor que no mira un estatus social, un amor que perdona, un amor que es inagotable, como el amor de nuestro Dios. Entonces, volviendo a la historia de Jonás, quizás puede parecer muy fácil apuntar con un dedo a Jonás y señalarlo por lo que hizo, pero nos hacemos nuevamente la pregunta, ¿alguna vez nosotros hemos refutado alguna directriz del Señor? O le hemos dicho, Señor, pero es que de esa manera no me parece bien, lo haré a mi estilo. Allí es donde debemos meditar con respecto a la enseñanza que nos hace la historia de Jonás. El mensaje de Dios al pueblo de Nínive era de arrepentimiento, que reconocieran a Dios, que pudieran rectificar, que pudieran encontrar la salvación. El mensaje de Dios hoy sigue siendo el mismo. Y lo podemos leer en Juan capítulo 5, versículo 24. Dice, de cierto les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Hemos pasado de muerte a vida. Eso es lo que quiere el Señor para nuestras vidas, que pasemos de muerte a vida. Y también Mateo 4, versículo 17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. También en Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es. Y en Hechos 4:12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Arrepintámonos que el reino de los cielos se ha acercado. Mensaje y palabras de Jesús. Un mensaje que sigue vigente hoy en día. Y como dice en Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación. Allí es donde nosotros debemos enfocarnos. Tenemos un mensaje que anunciar, un mensaje de esperanza. Sin merecimiento alguno, Dios nos otorgó la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas no están esperando hoy en día este mensaje? Jonás, cuando llevó el mensaje a Nínive, se consiguió una respuesta que quizás él mismo ni siquiera se puede imaginar. Y es que el pueblo de Nínive se arrepintiera y se volviera a Dios. Y quizás muchas veces nosotros podemos pensar que nadie nos va a prestar atención, que nosotros como jóvenes muchas veces nos encontramos en la calle de rechazo. La gente nos puede decir que podemos ser religiosos, intensos, aburridos, anticuados y lo que puedan decir. Pero muchas veces nos detenemos allí, en lo que pueda pensar la gente o en el rechazo que podamos recibir, pero no pensamos en que el poder de Dios es sobrenatural, que Dios puede restaurar de las ruinas
y construir una gran ciudad. El mensaje sigue siendo el mismo, un mensaje de arrepentimiento, de reconocer a Dios como nuestro Señor y Salvador, un mensaje de salvación y no de condenación. Recordemos a la mujer adúltera cuando el Señor le dice, vete y no peques más. Mujer, nadie te ha condenado. Entonces, el reto para nosotros como jóvenes es ser luz en medio, en esta generación en la que vivimos hoy en día. Y el reto es en todos los ámbitos, no solo llevar el mensaje a un vecino, un amigo o algún familiar, sino que preguntémonos quién va a testificar a esas personas que viven en situación de calle, que no tienen ningún tipo de esperanza, o quién va a testificar a un drogadicto, a un homosexual, a un funcionario, a un político. Allí es donde nosotros debemos meditar y hacernos la pregunta, ¿qué estamos haciendo en este momento? Y para ir finalizando, queremos recordar una frase en una enseñanza de nuestro apóstol Arnoldo Linares en el 2018 que decía, necesitamos difundir para hacer vivir a la gente, necesitamos difundir para disminuir el caos, necesitamos insistir desde el más pequeño al más anciano. Entonces, ¿en dónde lo haremos? ¿Cuándo vamos a comenzar? El momento es ahora, el tiempo es ahora y es donde tengamos la oportunidad. En cualquier lugar donde tengamos la oportunidad es el preciso momento para llevar ese mensaje que el Señor nos está entregando, nos ha puesto en nuestras manos como hijos de Dios. El tiempo de anunciar es ahora. La palabra de Dios sigue vigente hoy en día, mañana y por siempre. El mensaje debe ser difundido y el protagonista sigue siendo el Señor. Y nuestra responsabilidad está en obedecer y llevar el mensaje que nos ha entregado a tiempo y fuera de tiempo. Así es, y esta ha sido nuestra primera enseñanza de esta serie. Estén expectantes en las próximas enseñanzas. Nos vemos en una próxima oportunidad y recuerden dejarnos sus comentarios aquí abajo de qué les ha parecido todo este aprendizaje. Compartan este mensaje con sus amigos. Si les gustó, pueden darle like y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en una próxima oportunidad.